Hola, ¿cómo andan? Bueno, otro encuentro más de Memento Mori y ya me olvidé de cuántos serán. ¿Cuántos son, Tonchi? Vamos en el programa número 43. No, mentira, no tengo idea. Pero Ujú. voy a tomar este espacio de tiempo para pedirte, por favor, que dejes de Sí. hacerte el loco, dejes de hacerte el boludo, como dicen en la Argentina, y hagas un Ajá. jingle para nuestra entrada. Bueno, No podemos dale, estar ¿cómo con no? 5, 4, 3, 2, 1 y ¡pum! Ya, tiene que verse un poquito más profesional el canal, entonces 5, 4, 3, 2, 1 y tac, te damos el pie de música con el jingle creado y grabado por nuestro Mm, músico en casa. ¿Qué les parece? dale, me parece una buena idea. Bueno, lo vamos a hablar con nuestros productores, ¿te parece? Sí. Vamos a hablar con nuestros productores y estirar un Siempre poquito el viéndole vos el presupuesto. negocio, las regalías, cuánto te va a tocar. Y bueno, ya ¡Pará! ¿Cómo voy? ¿Cómo voy ahí? Ad honorem lo hacemos. no, yo digo que nuestros productores un poco se encarguen de darme los medios para realizarlo. Vamos a dar de alguna linda sala de estudio, de grabación y hacerlo prolijo. Está bien. No hay que cobrar regalías. O en tal caso las cobramos los tres como hizo Queen en sus dos últimos álbumes para que todos cobren lo mismo. ¿Les parece? Me parece bien. Bien. Bueno, a ver. Hoy vamos con un programa un poquito más denso, ¿no? Más fuerte. Se nos había ocurrido hablar del lenguaje inclusivo. ¿Sí? Lenguaje inclusivo y aledaños. Un poco para empezar con el tema, yo recuerdo, Y de género, o ¿no? sea, y género, claro, tal cual. Yo soy, además de músico, docente, y recuerdo perfectamente, sí, 3 años atrás, alumnos de un lugar donde trabajo, la Fundación Julio Boca, empezaron un poco con el E. Así que al principio me resultó como, aparte lo experimenté antes de que se empiece a debatir en redes sociales y demás lugares, chiques, ellas, ¿no? Me parecía, obviamente, hoy estamos más allá de lo que opinemos al respecto, más acostumbrados a este uso. Pero lo recuerdo perfectamente, por lo menos acá en Argentina, 3 años atrás empezó la ebullición que coincidió con el Me Too, acá también con el colectivo de actrices, también marchas contra la violencia de género, como toda una cosa que de ebullición muy fuerte, ¿no? Entonces lo que yo les quería preguntar es, ¿consideran, bueno, primeramente el uso de la arroba, la E o la X, consideran que en el lenguaje coloquial y escrito esto realmente determina, o sea, estos usos determinan una verdadera inclusión de sectores postergados o lo ven como una moda sin mucho argumento que en un futuro cercano se va a descartar? ¿Qué opinan? O sea, ¿llegó para quedarse? ¿Es realmente disruptivo o probablemente, no sé, de acá a 3 años estaremos hablando de otras cosas? El que quiera. Tonchi, dale, a ver. Bueno, mira, yo pienso que estoy en contra del uso del lenguaje inclusivo Mm, en, de manera formal en la sociedad. El otro día charlábamos con Boris, ¿no? Que el lenguaje sí evoluciona, pero evoluciona de una manera orgánica y natural. Para mí el lenguaje inclusivo no está evolucionando de esa forma. No sé si ha llegado para quedarse o no, te lo digo ujú, con total honestidad, pero está evolucionando de una forma impuesta. Es algo mm, impositivo, es algo que es parte de toda la ideología de género y era por eso la importancia de que hablemos no solo del lenguaje inclusivo, sino de la ideología de género también, mm, porque viene muy relacionado. Entonces, yo, por mm, ejemplo, estoy en contra de que se use en ambientes, en escenarios formales, el lenguaje inclusivo. No sé si es una moda que ha llegado para quedarse, no sé, pero me gustaría que evolucione como cualquier otro cambio que hemos tenido en el lenguaje. Hemos tenido varios de estos cambios a lo largo de nuestra historia. Las lenguas son vivas. Entonces, mm. está bien que evolucionen, está bien que haya un debate para evolucionar una lengua, pero que no sea algo impuesto, que no sea algo impositivo, que no sea algo
unilateral, que el gobierno no tenga las riendas y la respuesta y la decisión a algo que debería darse naturalmente. Si es que naturalmente es algo que tiene uso, y eso es, el lenguaje lo ha probado muchas veces. Hay muchas palabras que han quedado en desuso y han quedado en el olvido. Y hay muchas palabras que han ingresado nuevamente, o palabras que son nuevas en nuestro vocabulario. Eso te habla de lo viviente que es el idioma y la lengua, pero tiene que avanzar de esta manera. ¿A alguien le han dicho, por ejemplo, hay que poner googlear en el diccionario? No. ¿Algún gobierno ha dicho, desde ahora, googlear es una palabra que tienes que usarla para referirte a buscar en el Internet? No. Es algo que orgánicamente ha evolucionado, la gente lo ha usado, ha visto la utilidad, porque tiene que tener utilidad también. El lenguaje tiene que cumplir esa función de función y forma, esa dualidad. Y cuando cumple esa función, naturalmente y orgánicamente lo comienzas a asimilar y lo comienzas a utilizar. Entonces, si hay una necesidad urgente que prima, que estas palabras con E o con X, que además, dentro de todas, prefiero E o a arroba o X, porque arroba o X se hacen impronunciables, ¿no? Entonces, imagínate vos la gente disléxica que le cuesta además leer, peor con este tipo de aberraciones lingüísticas en un ambiente formal, ¿no? Entonces, esa es mi opinión un poquito. El lenguaje es parte de una ideología y no está siendo orgánicamente impuesto, orgánicamente creciendo, evolucionando como parte de nuestro lenguaje natural. ¿Qué opinas, Boris? Sí, yo concuerdo en que el lenguaje es una zona de disputa, ¿ya? El lenguaje es un lenguaje vivo, la casa del ser, decía Heidegger, ¿no es cierto? El lenguaje siempre es la expresión de una comunidad, ¿ya? Una comunidad que no permanece fija en el tiempo, sino que está expuesta a los avatares de su propio desarrollo, ¿ya? Y de las contingencias y de los contactos con otras culturas. O sea, el lenguaje es una expresión viva de la interacción humana. Y en ese sentido, como es una expresión o sea, como es un espacio en donde todas las expresiones pueden llegar a tener cabida, creo que tal y cual como cualquier otro fenómeno humano está expuesto a los intereses de los grupos que forman parte de la sociedad, ¿ya? Ocupar una posición en el lenguaje es una lucha política, ¿ya? No es que exista una forma, a mi juicio, simplemente natural y espontánea, sino que siempre está atravesada por conflictos e intereses de parte de las distintas partes que constituyen una comunidad. Eso es lo que creo. Por lo tanto, yo siento que el hecho de que estas peleas se den en torno al lenguaje es justificado, tiene sentido. Concuerdo en que no pueden imponerse, ¿ya? Yo creo que comparto ese punto, Tonchi. Yo creo que no puede un grupo imponerse, por ejemplo, en la legalidad, ¿ya? Y tratar de que esto sea normativamente así, si no forma parte de un pacto, de un acuerdo que se da en el marco de los debates de las sociedades democráticas y de las distintas culturas, pero cuando un elemento, una disrupción dentro del lenguaje alcanza ese núcleo, ese pacto, perfectamente puede volverse parte de la estructura normativa. Eso es así, ¿ya? Ahora, naturalmente que ahí entran grupos de interés, ¿sí? Pero yo no creo que el hecho de que existan grupos de interés sea algo malo, ¿ya? Naturalmente, como el lenguaje es un espacio de poder y los intereses de los grupos que lo constituyen forman parte de ese entramado, es parte natural. Y como cuando tú dices, por ejemplo, no sé si esto finalmente se va a cristalizar en un uso común. Bueno, eso precisamente tenemos que esperar a ver qué ocurre. Por ahora, lo que yo veo es que es la expresión de grupos que sí se sienten excluidos, ¿ya? Y que tienen el derecho al pataleo, como le dicen en Chile. Tienen el derecho al pataleo, ¿sí?
porque estamos hablando de una herramienta cultural. El lenguaje es una herramienta cultural y es una herramienta que te permite interpretar el mundo. Por lo tanto, si en esa interpretación del mundo tu subjetividad no está incluida, tú tienes el derecho a reclamarlo. Dos cositas ahí puntuales. ¿Puedo rebatir o querías intervenir No, en no, lo no, dale, esencial? dale, 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 aprovecha. Me venía a la cabeza cuando estabas hablando dos cositas. Una, volviendo a la pregunta que hacía Sebas originalmente, ¿creemos que realmente esto incluye a estos sectores postergados? Yo personalmente eh, no he tenido esa percepción. Tengo, tengo amigos que me lo han dicho de primera mano, que eso es simplemente una carta política, una agenda política de un grupo muy pequeño dentro de la comunidad, que, y que lo que viene por detrás es otras cosas, es otro tema, es la agenda grande de la ideología de género. Entonces, que no se sienten necesariamente representados por el uso de la E o incluidos por el uso, les importa mucho más otro tipo de cosas, les importa mucho más que no los discriminen, que les den derechos, por ejemplo, civiles, que puedan casarse, que puedan esto, que puedan ser reconocidos en la sociedad, que tengan protecciones por abusos de discriminación, etc. Esas cosas les hacen mucho más mella a estos amigos con los que hablaba que el lenguaje inclusivo, que usemos un determinado pronombre. Entonces, eso por un lado, ¿no? Que creo que no, yo estoy de acuerdo que quizás es bueno tener estos debates, como decía, políticos en torno al lenguaje, que es vivo, pero se está usando el lenguaje y esta minísima parte, pequeña parte de la ideología de género para llevar a cabo una agenda mucho más amplia sobre este tema. Y segundo, que sobre lo que hablaba Boris, es que si un lenguaje se hace, si el uso de ciertas palabras en un lenguaje es orgánico y natural, la gente, la población, la comunidad naturalmente lo va utilizando y se hace común, pero no se hace común en base a leyes. Porque Boris decía, estoy de acuerdo con no obligar, con no imponer, ¿no? Pero el no imponer dice, bueno, lo llevemos a un debate, a Congreso. En el Congreso se debate, si tienes una casa que es mayoritariamente progresista, demócrata, socialista, liberal, lo que quieras llamarla, va a ganar el lenguaje inclusivo y luego se vuelve ley. Esa no es la manera orgánica en la que evoluciona el idioma. La manera orgánica en la que evoluciona el idioma es en que comenzamos a utilizar, por ejemplo, palabras en inglés como you, y las usamos tanto para referirnos a usted, a tú, que dejamos de usar palabras como thee, que es del inglés antiguo. Y cuando dejamos de usar palabras como thee, nadie las usa. Pero no hay una ley que venga y que diga, desde el día de hoy, tú estás obligado a usar you en inglés. Simplemente quedan en desuso porque se ha visto la funcionalidad, la forma, la conveniencia para toda la comunidad, no para un grupo selecto, no para un grupo minoritario y además quizás elitista, ¿no? Dentro de esa comunidad que no es necesariamente la representación de esa comunidad. Entonces, no, se ha visto usado de manera orgánica, natural, y ha evolucionado y se ha implementado. Entonces, ese es el tema del lenguaje inclusivo. Yo estoy de acuerdo que evolucione de esa manera. Jamás que lleguemos a estar normando el uso del lenguaje, porque atenta directamente con la libertad de expresión. Es una línea muy, muy delgada, ¿no? Eso de la libertad de expresión, que es una libertad fundamental, a hacer a tomar como una agresión el que uses determinado tipo de lenguaje, ¿no? Hemos eliminado, por ejemplo, vocablos que hacían alusiones racistas y quizás está hoy penalizado dentro de muchos códigos
usar ciertos términos racistas, pero el uso racista de esos términos históricamente, socialmente, ha disminuido, pero orgánicamente, no por la coerción. Podríamos escuchar a Sebastián, porque tengo algunos elementos, pero si no se va a convertir en un diálogo de dos, y la idea es que sea como una conversación. Sí, dijeron muchas cosas. La idea es que sea diálogo, no diálogo. A ver, me voy a tratar de ordenar. Quizá no lo considero que sea una única y más importante elemento inclusivo el lenguaje. Sí creo que es un elemento más. O sea, por ahí cuando hablas, Tonchi, de tus amigos, que imagino que te referías a amigos por ahí de sectores más postergados, primero por ahí deberíamos ver la edad. Yo creo que también el origen de la batalla se está dando en ciertas edades, y más allá que todos tenemos como una edad más o menos similar, vos sos un poquito más chico, ya estamos entre los 30 y largos y los principios de los 40, y me parece que la batalla se está librando en otro sector etario, y creo que un poco ahí también está la cuestión, ¿no? Como para verlo, o sea, entiendo y creo lo que me decís de tus amigos, que por ahí piden otra clase de inclusión, están en otro momento vital, y por ahí vienen los chicos que a ver, también la batalla se puede dar de distintos puntos de vista a la vez, ¿sí? O sea, entiendo que no todo se juega en utilizar una E o una X, y que pueden haber cuestiones más importantes, pero digo, las batallas se pueden estar jugando al mismo tiempo, y quién, si no la juventud, va a librarla. Yo me sentiría medio raro, de hecho también por ahí coincido un poco con vos, que quizá no me siento muy representado por la cuestión, pero sí lo que difiero o lo que me pregunto es, acá también se está utilizando mucho desde sectores de gobierno. De hecho, el presidente hace un par de días dijo como que le gustaría que en algún momento, que esto creó como mucho ruido, se utilice la E, todos utilicen la E, ¿no? Pero digo, no está impuesto, y lo que es más importante, porque yo por ejemplo, con estos grupos de chicos que empezaron a utilizar la E, no utilizo la E hablando día a día, y no me corrigen, ¿sí? Y muchas veces me pasa decir chicos, y no me dicen, no, chicos y chicas o chiques. Entonces siento como una cuestión de respeto de yo entender a ellos y ellos entenderme a mí, y por ahí utilizar el lenguaje de determinada manera, y que por ahí no sentirme cómodo, no sentirme natural manifestándome de esa manera, y no siento una bajada de línea, ¿sí? O no siento que todavía esté como una bajada de línea fuerte, que es una cuestión imperante de no, esto tiene que cambiarse. Yo por lo menos no lo veo. Sí, creo que hay una tendencia, coincido con vos, en la naturalidad de los caminos para que las cosas pasen. O sea, googlear nos parece natural, lo utilizamos. Ojo que también hay gente que dice, está en contra de los anglicanismos, y acá en Buenos Aires dice, tenemos un hermoso idioma que es el castellano, ¿por qué utilizamos googlear? ¿Por qué me ponen sale en las vidrieras y eso es oferta? Y también la gente reacciona a eso, ¿sí? Reacciona a eso, y un grupo que por ahí estás vos incluido lo ve como normal, y otro grupo le parece aberrante que esté sale en calle Corrientes de Buenos Aires, donde estamos hablando en castellano y tenemos un montón de sinónimos para decir ofertas, y ponemos sale, pero digo... ¿Y cuál es el sinónimo de googlear? Y buscar no en Google. Buscar en la web. Entonces, ahí viene la utilidad, y ahí viene cómo naturalmente, en vez de decir buscar en la web y decir voy a buscar en la web o buscar en el internet, puedes usar la palabra googlear. ¿Qué resuelve? Igual esperemos, porque digo, Google tiene su tiempo. A ver, sacando cualquier tipo de cuestión de quiero que pase o no pase, esto todavía está más fresco. Quizá, o sea, entiendo lo que vos decís. Googlear se da naturalmente. ¿Qué pasa si de acá a 3 años naturalmente? Yo creo que no, pero naturalmente se da el uso de la E. Y lo vamos a tener que usar. Es como sociedad, para comunicarnos. Eso es, espérame, yo quiero plantear algo, que yo siento que estas luchas están más llamadas o están encaminadas no solamente a generar un cambio en la estructura jurídica o normativa de un determinado país, que por lo demás
es simplemente otra faceta dentro de lo que es la estructura de una sociedad, ¿ya? Su forma jurídica, por decirlo así, ¿ya? Es otra faceta, ni superior ni Una inferior, faceta es otra. con Eso poder. es relevante, por supuesto, pero todo es poder dentro del marco de una sociedad. Pero sí, tú tienes razón, es configuradora, ¿ya? Es configuradora. Pero sí creo que estas luchas lo que hacen es que corren los márgenes de la sensibilidad. O sea, si no se instalaran, tal vez si no se instalaran, no generarían sensibilidades crecientes en torno al tema. Entonces, lo que se hace es que cuando alguien usa ley y nos molesta o nos parece extraño, también inevitablemente produce una perturbación que está en la antesala de la sensibilización. Primero algo te tiene que asombrar, te tiene que chocar, ¿te fijas? Para que tú luego le des posibilidad. En algún momento nosotros hablábamos en Chile de los indios, ¿te fijas? No había ninguna disrupción hasta que empezó a ser disruptivo. Y eso fue moviendo la sensibilidad social. No estoy hablando de que alguien lo haya puesto en una ley y lo haya prohibido, sino que es algo que a fuerza de que un grupo dentro de la sociedad que toma y hace el acto político de tratar de ponerlo como parte de una agenda, las agendas en la democracia son legítimas, ¿ya? Lo pone como parte de una agenda, boga por ello, y eso va corriendo el marco de la sensibilidad. Y luego hoy día no nos parece natural decir indio, nos parece despectivo, ¿ya? Y luego eso podríamos decir, ok, se naturalizó, pero se naturalizó de manera espontánea, no, fue parte de una lucha, ¿ya? Cuando eliminamos al hijo bastardo, el hijo ilegítimo, ¿ya? Recuerden que el hijo nacido fuera del matrimonio era considerado, no sé en vuestras sociedades, pero en Chile era considerado un hijo ilegítimo. Fíjate la carga del término, una expresión natural del lenguaje que estaba contenido en los códigos jurídicos. Luego hay una sensibilidad social en primera instancia que define que esta ilegitimidad del hijo surgido fuera de matrimonio es algo que atenta contra los derechos fundamentales de la protección de los niños. Entonces, luego ahí esa agenda que es política empieza a ganar espacio dentro de la sociedad, amplía la frontera de la sensibilidad y con posterioridad lo volvemos un cambio en la estructura social y lo convertimos cambio en las normativas jurídicas. Nadie te dice que el tema del uso del lenguaje, no estoy diciendo que vaya a ser así, pero nadie te dice que no pueda ser así, y que todo esto que nos está resonando sea nada más que la amplificación de una sensibilidad social en torno al tema. Bueno, una cosa que también sucede, yo lo que quería continuar, y ahora me contestan, formulo un poco la pregunta, les contesto rápidamente y siguen ustedes. Les iba a preguntar si utilizan el lenguaje inclusivo y si no lo utilizan, si tienen una actitud tolerante en cuanto a eso. Claramente, Tonchi, no lo usas. Pero, a ver, quiero decir una cosa. También, una cuestión absolutamente personal. Previo al lenguaje inclusivo, acá también empezó a haber una lucha de incluir el femenino, que también había como bastante negación. Y lo que me pasó a mí inconscientemente, sin pensarlo, es que con la irrupción del lenguaje inclusivo, yo sí cedí y hablo en masculino y femenino, todos, todas, ¿sí? Utilizo eso, que les confieso, me es cansador, uno habla más, ¿sí? Alumnos, alumnas, chicos y chicas, ¿sí? Nada, pero me encontré hablando de esa manera, o sea, sinceramente no lo siento natural, el lenguaje inclusivo, no me siento natural ni auténtico hablando con una E, o sea, soy poco creíble para la gente, para mí mismo, que es lo más importante, no me parece para nada, pero sí, por ejemplo, concedí, me pareció importante no estar hablando siempre en masculino, más allá que entiendo que el alumnos incluye a las alumnas, ¿sí? Pero sí me pareció bien como esa cuestión de inclusión que por ahí apareció a partir del uso, de la aparición del lenguaje inclusivo. ¿Tonchi? Mira, yo no lo uso personalmente el lenguaje inclusivo. Ya les he dicho que creo que es parte de una agenda más grande y hay mucho peligro en comenzar a ¿Estás en el normalizar. día a día con gente que lo utiliza? ¿Estás con alguien que te habla Ten- con él? tengo varios grupos de amigos que sí. Ajá. Incluso lo he debatido de manera personal con unos cuantos amigos, Mm, porque, por ejemplo, en una
página de una sociedad de la que soy parte, han decidido unilateralmente escribir parte de la redacción, usar lenguaje inclusivo con X además, Ah, ok, muy común. que hacía totalmente eh, no leíble la información que estabas presentando. Entonces, he tenido una discusión en torno a eso. Yo no estoy, yo si alguien me pide que use un determinado pronombre para referirme a él y para, eh, haré un discernimiento y con total amor, con total caridad, decidiré, por lo general, usarlo. No tengo ese problema. El problema es que te impongan. El problema es que en la escritura formal se imponga este tipo de cosas. Y este tipo de cosas, ¿por qué? Porque se vienen atados a una agenda, ¿no? Además, como te digo, si se da orgánicamente, creo que vamos a repetir eso orgánicamente y naturalmente, no hay problema, bienvenido. El tema de si te incomoda, yo creo que cuando vos dices a alguien, a todos los presentes en el recital, por favor, se les ruega retirarse o se les ruega apagar el celular, a todos los presentes. Yo creo que en esa oración que acabas de hacer, en esa sentencia, no, no hay ofensa, no hay ofensa alguna. Entonces, yo creo que estamos hurgando y buscando, hurgueteando, buscándole tres pies al gato cuando no hay ese tipo de problemas. Aquí en Bolivia, por ejemplo, yo no creo que en ese recital, yo creo que no va a haber persona bisexual, persona gay, persona no binaria, no va a haber mujeres ni hombres que se sientan discriminados porque les has dicho a todos los presentes se les ruega apagar el celular. No creo. Ahora, cuando les dices, cuando te expresas de alguien machista, hijo de cual, o feminista, hija de tal, o gay, mal parido, o lo que sea, o algo así, eso sí tiene ofensas y eso sí tiene repercusiones que yo soy el primero en defenderlos, en defender todas estas agresiones, porque son agresiones a seres humanos, sin importar el género, sin importar la inclinación sexual. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es otro tema. Ese es el tema de defender al ser humano como tal y que prevalezcan sus derechos y que no sea discriminado por ninguna de estas materias, ¿no? Sexo, orientación sexual, religión. Nótese que no me gusta mucho la palabra género en sí, ¿no? El género era siempre masculino y femenino y era referido a las palabras. No sé si sabían ustedes esto, es un pequeño detalle que me ha contado un podcaster como si fuera mi amigo, ¿no? El género, el término identidad de género, el término transgénero y todos estos términos que están ahorita en boga, los ha introducido un doctor, John Money, creo que se llama. Y lo pueden googlear al señor o lo pueden buscar en la web, dependiendo si les gusta el... Money como dinero. Money como dinero, money, John Money. Money. Y era un psicólogo, psiquiatra, creo que psiquiatra, muy famoso aquí en Estados Unidos. Él creo que no era de Estados Unidos, pero trabajaba aquí. Y trabajaba aquí cerca en Johns Hopkins, de donde estoy. Tuvo un experimento, él decía que lo del género era la construcción social, totalmente. Tuvo un experimento con dos niños que nacieron, gemelos, hombres, y a uno les falló la circuncisión al momento de nacer y terminaron
poco más cortándole parte del pilín, ¿no? Le cortaron el pene y le dejaron casi nada del pene. Agarró John Money y les dijo a los papás, esta es la oportunidad perfecta, su hijo no tiene pene, no va a servir como sistema reproductivo, lo que vamos a hacer es volverlo hija. Imagínense, porque el sexo es una construcción sexual, social, no importa en realidad con qué sexo biológico naces, todo es parte de la sociedad. Y les voy a pedir a los papás que por favor lo críen como niña. No es Brian, va a ser Brenda, algo así, desde ahora. Y lo han comenzado a criar así. El niño ha tenido N problemas, hacían visitas al doctor Money, terapia. De hecho, este doctor los hacía desnudar, les tomaba fotos para mostrarles que sus órganos eran diferentes, les hacía incluso posar en poses sexuales a los niños con el afán de despertarles la curiosidad sexual y de que Brenda se crea niña. Esto ha generado tanto trauma en los dos niños. A los 15 años más o menos, la mamá no se aguantó más y le tuvo que decir al hijo, a Brenda, que en realidad él había nacido hombre, porque tenía un montón de desórdenes psicológicos, depresión, y no sabían por qué, y todo era relacionado a su identidad. Cuando le dijeron esto, él trató de transicionar de nuevo a ser hombre. Para hacerles la historia cortita, los dos han muerto, los dos se han suicidado. El hermano se ha drogado, ha muerto por sobredosis de remedios para la depresión. Y Brenda o Brian, creo que esos son los nombres. Pueden googlearlo, está en Wikipedia, además es una historia real. Cuando yo la he escuchado por primera vez, ha sido aterradora. Brian o Brenda se ha pegado un tiro. Y todavía el doctor John Money ha escrito sobre su investigación, sobre qué exitosa que ha sido la transición de, el experimento se llamaba Joe-John, de Juan a Juana, digamos. Y ha escrito sobre qué exitosa. Por suerte han venido alumnos de John Money después a desmentir las cosas, y los padres también han salido, y el hermano también ha salido a desmentir. Pero este es el padre de la identidad de género. O sea, pongámonos a pensar en contexto que el padre de la identidad de género, de la ideología de género, es esta persona. Y nadie lo dice, y no es... ¿Por qué? O sea, yo la primera vez que he escuchado esta historia, me he quedado totalmente incrédulo, en shock, y he decidido ir a investigar, porque mi reacción a noticias hoy en día es siempre investigar las fuentes, siempre volver a ver qué dicen del otro lado, a ver qué dicen, cuál es el argumento del otro. Y me he quedado en shock de saber que todo esto que les estoy contando era verdad. O sea, lo que me pasa con la historia que tú cuentas es que, primero, sin hacer ninguna apología a la ideología de género, que es una manera de poder de etiquetarlo, ¿no? Sin hacer una ideología, una apología respecto de eso, lo que me pasa es que yo creo que ese doctor, al pensar que efectivamente el género, la construcción acerca de nuestra identidad sexual está fundamentalmente basada en la construcción social, comete un error, ¿ya? Del mismo tipo de error. Totalmente de acuerdo. Del mismo tipo de error que comete aquel que piensa que las manifestaciones de nuestra expresión sexual son exclusivamente biológicas. ¿Ya? Claro. Es el mismo tipo de error. Totalmente de acuerdo. Se llama reduccionismo, ¿cachai? Entonces, es evidentemente claro que cualquier reduccionismo, ya sea biológico o social, constituye una falacia para tratar de entender la complejidad del ser humano, ¿ya? Los seres humanos somos entidades biopsicosociales en un entramado muy complejo que es muy difícil de discernir, ¿ya?
las ciencias humanas no son exactas, ¿ya? Y no han podido desentrañar cuáles son los elementos que están a la base. Hay aproximaciones, pero todas ellas terminan siendo sumamente limitadas porque la expresión fenotípica de nuestro sustrato biológico es infinita, ¿ya? Entonces, naturalmente que no existen leyes, como si existen leyes físicas, no existen leyes en torno a la identidad de las personas. Es algo muy difícil. El establecimiento a rajatabla, por decirlo así, de que existen solamente dos géneros, porque están basados en sustrato biológico reproductivo, es igualmente nefasto. Puede producir el mismo suicidio en un hombre, que nace hombre y que no se siente hombre, puede llegar a producir la misma restricción al verse impulsado por la presión a actuar como hombre, ¿ya? Que puede conducir de todas maneras al suicidio. Entonces, también tiene sociedades que terminan... A ver, ya que estamos en eso, para no hacerlo tan extenso, ya que estamos acá con nuestro psicólogo, Boris, muchas preguntas. Te las arrojo así, Tonchi, si también querés intervenir. Y cualquier cosa, si querés, me pedís que las vuelva a hacer. Autopercepción de género, tu opinión. ¿Tiene la misma validez cuando la autopercepción se relaciona con un animal o un objeto? Quiero decir, estamos hablando de sentir, me siento hombre, me siento mujer. Salió hace algún tiempo atrás una persona que se percibía un dálmata, que estaba con vestimenta de dálmata, o me siento un objeto. ¿Dónde está el límite ahí entre un hecho psíquicamente válido, normal, o una patología? Cualquier cosa me pedís y te la voy haciendo de a poco. Pero en principio, autopercepción de género, validez, lo mismo un animal o un objeto, y dónde está la cuestión normal, dónde se convierte en una patología. La pregunta es complicada. Tiene dos complicaciones. La primera, que me lo preguntas como psicólogo, ¿sí? Y sí, yo soy psicólogo, pero naturalmente no todos los psicólogos tenemos la misma opinión. Lo que sí compartimos los psicólogos es la cautela al momento de hablar acerca de criterios de normalidad, ¿ya? Eso, porque está clarísimo que la distinción entre lo que resulta normal o no resulta normal está fuertemente influenciado por las características de la sociedad y de la cultura que está a la base. Son conceptos que no operan neutralmente, operan situadamente. Y por lo tanto, situada históricamente y situada culturalmente, ¿ya? La definición respecto de lo que es normal. El criterio que suele utilizarse es si es que, por ejemplo, esta autopercepción constituye un límite para la libertad, por un lado, constituye un límite para la seguridad, si constituye un límite en la capacidad de poder desenvolverse en el mundo, el proyecto vital, existencial. Entonces, ese es el criterio que utiliza un psicólogo que se enfrenta, por ejemplo, a una persona que se cree mujer, siendo hombre, ¿ya? Es esta expresión. Limita su capacidad de poder interactuar, de poder amar, de poder desarrollar su proyecto de vida, y sobre la base de esos elementos toma su posición. Pero no existen criterios de normalidad que estén tan definidos. Por ejemplo, DSM, que es el Manual Diagnóstico Psiquiátrico, creo que entre el DSM-3 y el 4, por decirlo así, se eliminó la homosexualidad como una patología. Entonces, el porcentaje de la población que de un momento a otro, de un día para otro, pasó a ser normal por criterios diagnósticos psiquiátricos. Entonces, o sea, así como el lenguaje, eso también varía, digamos. Varía, y lo que resulta normal finalmente es lo que es capaz de procesar una sociedad y el establecimiento de este pacto de convivencia que se renueva permanentemente al interior de una sociedad, ¿sí? Unas cositas que quiero añadir a lo que ha dicho Boris, si puedo. Dale. ¿Ibas a continuar, Boris? No, dale. Con respecto al manual, creo que tenemos que hacer he hecho un poquito de búsqueda yo hace mucho tiempo ya, y ha habido minorías políticas, una vez más, con agendas, buscando cambiar este tipo de cosas, cuando la mayor parte de la comunidad médica
en ese entonces no estaba de acuerdo con ese cambio. Entonces creo que nos tenemos que yo voy a tratar de buscar un poquito más de información al respecto y se las voy a traer quizás para un futuro programa de lo que estoy diciendo, pero el tema de que esté o no como patología o como en un manual de desórdenes psicológicos, de psicología, no es garantía de que algo sea normal o no normal, como decía el mismo Boris. Ahora, el tema que decía Boris es que se lo toman con muchísimo cuidado. Y yo discrepo un poquito ahí porque en ese entonces, según he leído las noticias, no lo han tomado con ese cuidado y había mucha gente, y es más, una mayoría en contra de que se haga ese tipo de cambios. Yo no estoy en contra de que se hagan ese tipo de cambios. Me parece bien, me parece que sea orgánico, me parece que no sea impuesto. En este caso ha sido algo impuesto, ha sido con amenazas. Si leen un poquito el artículo ese que he leído, al que estoy haciendo referencia, ha sido con amenazas de muerte, incluso a la gente que estaba dirigiendo la escuela, creo, americana de psicólogos o alguna cosa así. No tengo los detalles, lo he leído hace mucho tiempo este artículo. Pero había esta agenda, había esta minoría que quería hacer de las suyas. Y en cuanto a lo normal y lo no normal, ¿no? Que hacía referencia, tenemos que poner un límite, yo creo. Y el tema es, ¿dónde está el límite? Y para mí el límite está en tratar de, honestamente, desinteresadamente, buscar la verdad. Si una persona viene y te dice, me autopercibo como dálmata, soy un dálmata, ¿ya? No es que quiero comportarme como un dálmata, no es que tengo tendencias a comportarme o a desear lo que un dálmata desea, no, te dice, soy un dálmata y me tienes que tratar así, lo siento, no eres un dálmata. Y hasta hace poco pasaba lo mismo con los hombres y las mujeres, antes de toda esta farsa, en mi opinión, de la ideología del género. Vos eras un hombre y decías, soy un hombre, ¿no? Pero me gustan los hombres. Soy un hombre, pero me gustan hacer cosas que tradicionalmente en la sociedad han sido construidas como cosas que hacen las mujeres. Me gusta hacer cosas femeninas, me gusta hablar, me gusta ser más sentimental, me gusta hacer cosas que nosotros naturalmente, socialmente, en nuestra construcción social asociamos con el sexo femenino. Pero está bien, esa es la verdad, esa es la verdad. Eres un hombre y te gusta hacer estas cosas, perfecto. Y respetamos, y te defiendo. Y te defiendo de que te peguen, y te defiendo de que te discriminen, y te defiendo de que no te den derechos. Yo soy el primero. Pero cuando vos vienes y me dices, soy mujer, y te digo, para, no eres mujer. No, soy mujer y eso se impone. Ahí estamos en un error. Ahí es donde estamos. Y para mí, lo que hace esta línea, que obviamente es algo difícil, la verdad, y ese quizás va a ser otro programa que tengamos con Boris, ¿no? ¿Existe o no la verdad? Yo no tengo ese programa. ¿No? Claro que sí, hermano. No, porque digo, como tenemos con Boris, también si quieren, yo los anuncio y me voy. Lo que pasa es que un poco, vos peleas con los dos, vos peleas con Boris y peleas conmigo, dependiendo de dónde te toque el tema. En cambio, Boris parece que siempre está peleando conmigo, ¿no? Y yo siempre peleando con Boris un poquito. El tema es ese, ¿dónde está la verdad? Si a mí, mi hija, ¿no? Me viene y me dice, papá, tengo esta sensación, me autopercibo como dálmata. No, hija, no eres un dálmata, eres una niña. Vamos al psicólogo, veremos qué ha pasado, qué es lo que ha causado este tipo de percepción, qué es lo que te... En los niños, ni siquiera hay que confiar en este tipo de cosas a tempranas edades, como 3 años, como lo hacen ridículamente, en mi opinión, aquí, mucha gente. 3 años, 4 años. Cuando viene un niño y te dice, papá, yo soy mujer en realidad. No sé qué. Tiene 4 años el pibe.
Lo que él quiere decir cuando dice yo soy mujer es, me gusta la casa de muñecas que les compró a mi hermana y quiero jugar con la casa de muñecas porque se ve re cool, o me quiero poner los vestidos porque me encanta el color azul y les compro unos vestidos azul que no tienen nada que ver con la identidad de género ni nada de eso. Yo veo aquí demasiada exageración en cuanto a eso. Bueno, pero ¿por qué lo asegurás? ¿Qué basamento tenés también para asegurar que no tenga que ver con eso? Es un niño, es un niño. ¿Sí? Mi hija agarra y me dice, Agustina, tiene 3 años. Agustina, te vas a caer. Te vas a caer y te vas a lastimar. No, papi, yo no me lastimo. ¿Qué vas a decir? Sí, mira, tiene razón el nene de 3 años. Papi, yo soy Spider-Man. ¿Puedo saltar del segundo piso? Sí, se autopercibe como Spider-Man. No, dale, salta, papá, salta. Bueno, parece que estamos haciendo también como una mezcla medio... Papi, me autopercibo como niña, soy niña. Sí, vamos a Macy's agarramos el auto, vamos a comprar ropa para niña. No. No, bueno, creo que también estás un poco como... Los niños no distinguen muchas cosas. Los está niños, bien, está los bien, niños está no bien. están en una etapa. Será un proceso, por supuesto, será un proceso que se desarrollará. Tampoco es que ante la primera evidencia se moviliza toda una cuestión. Pero vuelves a la verdad, ¿no? Al punto que hacía sobre la verdad. Un niño que le gusta las muñecas o un niño que le guste jugar con la casa de muñecas no es una niña. Es un niño que le gusta jugar con la casa de muñecas. Un hombre que le gustan los hombres, que siente atracción sexual, que es algo serio, es algo documentado. Un hombre que siente atracción sexual por los hombres no es una mujer. Está bien, pero ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con la...? Yo conozco infinidad de hombres que se sienten atraídos por los hombres, pero están contentos y conformes con ser hombres. Exacto. ¿Sí? Ahora conozco hombres que no están contentos con serlo, ¿sí? Hay toda una cuestión ahí. A ver, ojo, a mí también, a mí lo que me hace un poco de ruido, tampoco digo, bueno, acá Boris, un poco jorobamos con eso de psicólogo, en realidad está opinando como persona. A mí un poco lo que me inquieta de tu punto de vista es tanta solidez en el pensamiento. Yo me creo como, necesito como aprender del tema. No sé si tengo tantas respuestas, tengo más preguntas que respuestas, porque hay una cuestión válida que ahí quiero analizar qué es lo que está pasando, pero a veces como que te arrogás un poco la verdad y ahí es donde a mí yo no sé si tengo tan claro lo que es. El tema es este. La izquierda está proponiendo que un hombre que se crea mujer es mujer. Debe ser considerada mujer ante la ley, mujer ante la sociedad, mujer ante todo. Eso es lo que propone la extrema izquierda. El común denominador de casi todos tus argumentos es la agenda de un grupo minoritario que trata de imponerse frente a la sociedad. Ese es el punto, sin importar cuál sea el tema. No, o sea, lo llevo a eso. Sí, claro, pero... Lo llevo a eso, ¿por qué? La agenda de un grupo minoritario, cualquier elemento que esté sustentado por un grupo que lleva una agenda, como es legítimo hacerlo en una democracia, te resulta complejo. Totalmente, no me resulta complejo. Lo que pasa es que más bien me resulta transparente esa agenda, Boris, a eso me estoy yendo. Me estoy yendo a que ustedes piensan, ustedes piensan que no hay agenda, que es algo natural, que es algo... Y yo les estoy mostrando que sí hay agenda. No, hay agenda. Bueno, perfecto. Entonces, si hay agenda, ¿por qué tenemos que negarla? Otra cosa, una cosa es reconocer que hay agenda, otra cosa es que tú indiques que tener agenda o no tener agenda sea algo válido o inválido dentro de una democracia. Las agendas existen. No estoy diciendo que sea válido o inválido. Las agendas lo que hacen es que transfieren, interpretan el mundo desde una determinada visión. Eso es una agenda, ¿ya? Y tratan de conseguir poder dentro de un espacio en donde el poder está ahí desplegándose. Y múltiples agendas están permanentemente en interacción y los acuerdos y los grandes consensos son aquellos aspectos comunes dentro del entramado de agendas que se despliegan en el marco de la deliberación pública. Eso es. Totalmente de acuerdo, pero a lo que yo me voy... Parte de una agenda más liberal puede tener que ver
con la idea de que la realidad no es algo fijo. ¿Te fijas? Ahí me No voy. es algo fijo. Por ejemplo, cuando tú dices, ok, me afirmo en la idea de verdad y como yo establezco que la verdad es No yo, esto, ¿ya? no yo. Sí, porque otro puede decir, la verdad existe, pero mi posición frente a esa verdad es una búsqueda permanente, es un cuestionamiento, es Pero hay esta cosas idea que, de la realidad que se va comprendiendo progresivamente, hay cosas que ¿ya? están En más la allá del interacción. cuestionamiento, Boris. ¿Cómo? Hay cosas que están más allá del cuestionamiento, hay cosas que son verdades. Si tu hijo viene y te dice, soy un dálmata, Oye, vos vas a acentuar esa verdad. Si tu hijo viene y te dice, para, si tu hijo de 3 años la te viene y te ciencia dice, nos ha mostrado que esas verdades fijas, soy Spider-Man, que parecen inmutables, se trastocan a lo largo del tiempo, ¿ya? ya, Yo no estoy te estoy haciendo diciendo una que pregunta personal. ¿Te si puedo mi No se hijo preguntar dice, pisa, algo no se personal? pisa. espérame, si mi hijo dice que es Spider-Man, yo no lo voy a dar por descontado, voy a decir, ok, esta es la realidad. ¿Ya? No, no es eso lo que estoy diciendo, eso sería muy ingenuo. Pero lo que sí es que yo no me voy a afirmar en la existencia de una realidad tan cómodamente sin establecer ningún cuestionamiento. Claro que sí, cuestionalo. Pero claro, Obviamente. pero ese cuestionamiento no parte exclusivamente de una verdad, ese cuestionamiento parte de una búsqueda sensata, racional, en Estoy de torno a acuerdo las en que cosas. no tenemos la verdad. No tenemos la verdad. Estoy de Nos acuerdo. conducimos, nos conducimos tratando de llegar a ellas. Pero exacto, ese es el tema. Tenemos que buscar la verdad y tenemos que apuntar a la verdad. Y cuando vos, alguien que es hombre, te dice soy mujer, no está apuntando a la verdad. Porque yo, Tochi, ¿sabes qué pasa con los? A ver, te voy a decir una cosa que pasa con estas personas que muchas veces dicen que defienden los derechos de las personas que se sienten atrapadas en un cuerpo, ¿no? Yo soy un hombre atrapado en un cuerpo de Atrapado una en un mujer. cuerpo de una mujer. O siempre lo tuvimos, se ha da- siempre lo tuvimos. ¿Ah? se ha dado Bueno, recientemente de un inglés que se ha hecho cirugía para ser coreano. No sé si han escuchado las noticias. Y ha dicho, yo soy un coreano atrapado en un cuerpo de un inglés. Hay gente que dice, yo soy un viejo atrapado en un cuerpo de un joven, o un joven atrapado en un cuerpo de un viejo. Yo soy un gordo atrapado en un cuerpo de un flaco. Este pero qué tipo de... maravillosa, Para, qué riqueza, no, no la es, humanidad no es riqueza. A trata de ver, diferenciar. no seas boludo tampoco. O sea, llamar riqueza, llamar ¿Cómo riqueza, me acabas de llamar riqueza. defender? A ver, como psicólogo, no puedes llamar riqueza a un desorden de anorexia, por ejemplo. A la diversidad le llamo riqueza. Ah, bueno, sí, la La diversidad es diversidad, riqueza. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero un pero desorden lo de que anorexia no es riqueza, es anorexia, claro, es una patología, es anorexia. pero es una patología porque lo que hace es que limita la posibilidad de ese ser humano de poder sobrevivir, de No poder es conducir riqueza, en libertad. no es No, riqueza. claro. Sí, sí, claro. El Bueno, cáncer, la riqueza. entonces, El cáncer, entonces la riqueza. la gente que dice, estoy gordísima, Pero ¿qué te importa si un londinense se cree coreano? ¿Dónde ¿cómo que está te ahí el importa? empobrecimiento? Ese es el tema, ese es el tema. Entonces, si vos no buscas genuinamente la verdad, no te Pero eso importa también nada. puede ser la búsqueda de la verdad. No te Pero importa nada. Tonchi, pará, Tonchi, no nos está estallando la sociedad esas cuestiones. Estás hablando de anécdotas pintorescas, ¿sí? Que probablemente tengan una patología, tampoco que estamos desbordando de, no sé, salen todo el tiempo artículos en los diarios de gente que se cree planta, una rama de un árbol o un microondas. Todo el Digo, tiempo. no Sí, gente que se coincido ha con casado con vos. computadoras, gente que se ha casado No, con no, pero no sé animales, si... gente No, que... Pero hermano, no, bueno, es no, que la realmente no gente... coincido con vos. ¿Vos No, crees que no hay no, esto en no. las noticias? Sí, creo que hay, creo que sí, esas son patologías, pero creo que son minoritarias, Bueno, el tema sinceramente. es que si las patologías son minoritarias, si estás aceptando que hay patologías que son minoritarias, tienes que saber cuál va a ser el límite. ¿Cuál va a ser el límite? Pero cambian, Tonchi, los límites cambian, ¿ya? Porque no se establecen las cosas de una vez y para siempre, forman parte de acuerdos progresivos de la sociedad y Bueno, algunas cosas que nos parecen, Igual, perdón, yo te voy a decir una cosa. podemos Estoy de por acuerdo una con cuestión de Boris. lógica, no hay ninguna política
que apoye que una persona se crea regla y darle una entidad y darle un documento. Usted es una regla de 30 centímetros. A ver, hay cuestiones de apoyos a cuestiones de sexo, que me parece que es otro tema, pero todos estos ejemplos ridículos que vos que ponés que son ciertos están pasando, no están apoyados estatalmente. El A tema ver, es no que hacemos tenemos una que conferencia de encontrar. prensa y de repente decimos, este señor se transformó en un mármol, que es lo que estoy El tocando tema acá. es que cuando tú abres la puerta para que algo que no es verdad sea verdad, por ejemplo, Crea una religión. una mujer trans es una mujer trans, Mm. en mi opinión. En la opinión de la ley, una mujer trans es una mujer. Entonces, ¿qué haces? Tú abres esta puerta a la autopercepción, eliminas todo nivel de definición y construcción social entre el individuo y el gobierno, y al final el que te da el género no eres vos, sino el individuo, el gobierno, perdón. ¿Entiendes? Eliminas la familia, eliminas los colegios, la sociedad, las religiones, las iglesias, todo lo que puede, tus amigos, no importa qué digan tus amigos, no importa qué diga tu familia, no importa qué diga tu colegio, tu sociedad, la sociedad en la que vives, tus diferentes grupos sociales, no. Importa lo que te percibas vos y que eso sea avalado por el gobierno. Entonces, No, vos te no estoy de prestas acuerdo, para... Tonchi. déjame terminar el concepto. Ya. Te prestas a esa regla en la que el gobierno tiene total autoridad sobre los géneros que tienes. Y si no los acepta el gobierno, te has cagado. Y el tema mío es buscar la verdad. Entonces, llamar a las cosas como son. Un hombre que tiene deseos sexuales, un hombre que es trans mujer, no va a ser nunca una mujer. ¿Por qué? Porque si vos le preguntas a ese hombre qué es ser mujer, ¿cuál es la definición? A ver, hagamos un ejercicio, ¿les parece? Boris, ¿qué es ser mujer? Es una entidad biopsicosocial. Entonces, ¿un hombre también es una mujer? Me acabas de dar la misma definición. Es una entidad biopsicosocial. Al ¿Pero igual qué que un hombre. define a esa entidad biopsicosocial? Un niño es una identidad biopsicosocial, una mujer. Yo te estoy pidiendo Lo que que me des la quiere decir, definición de una mujer. claro, el ser hombre, ser mujer. Lo que pasa es que lo que tú quieres llevar es que a que yo vaya a la función reproductora, No, como el hacelo como diferenciador. quieras, hacelo como quieras. ¿Qué? Bueno, lo acabo de hacer. Es una entidad biopsicosocial. Un ser humano. Esa es la definición desde la psicología. O sea, mujer es un ser humano. Esa es tu definición de mujer. Pero claro, ¿En serio? Entonces, si mujer es un ser humano y hombre es un ser humano, ¿por qué tenemos diferencias? ¿No hay? tienen ¿Por, distintos, por qué, tienen distintos por sexos. qué peleamos? ¿Por qué peleamos? ¿Por Tienen, qué hay cortes diferentes? tienen distintos sexos, pero uno no puede. Para. Puedes reducir una cosa a la otra. No, Tienen para. distintos sexos, pero ello no los hace fundamentalmente diferentes, ¿Quiénes tienen Tonchi. distintos Lo que tú sexos? ¿Los tratas de hombres y hacer las es mujeres? tratas de hacer una diferencia irreductible entre dos cosas, ¿ya? Hombre y mujer. Yo te estoy Ambos son preguntando qué es entidades, una mujer. son, ¿Cuál es la definición? son entidades biopsicosociales, ¿ya? Pero, Que ¿entiendes tienen cómo distintos sexos. se cae toda la mentira del género ahí? No se cae ninguna mentira. Lo que pasa es que tú te afirmas simplemente en una verdad que se funda en tus propias No estoy afirmando convicciones. nada, te estoy dejando afirmar a vos. ¿Qué es una mujer? Es una entidad biopsicosocial. Eso es. Es un ser Como un humano. y que tiene sexo femenino. ¿No? ¿Ves? Sí, bueno, pero ya lo dijimos esto hace 2 minutos. No, Es. acabas de dar la definición de una Pero entidad es que- biopsicosocial que tiene sexo femenino. Sí. Entonces, un hombre, Es una que, entidad biopsicosocial que tiene sexo masculino. perfecto, un hombre que se cree mujer, ¿qué es? ¿Es un hombre o una mujer? Es una entidad biopsicosocial que tiene sexo masculino. Perfecto. ¿Qué es la definición de un hombre? Un hombre que se cree mujer sigue siendo un hombre. El Estado, aquí en Estados Unidos y en todos los países progresistas y en Sudamérica y en todos los lugares donde se lleva esta agenda,
quiere convencerte de que lo que vos acabas de decir, Boris, es mentira. Ese es mi punto. Ese es mi punto. Lo que vos acabas de decir es falso. Lo que yo acabo de decir es falso. Según el gobierno, no según yo. Según yo, lo que has dicho es cierto. Ese es el tema. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Lo que pasa es que cuando el Estado... Bueno, mira, primero, dice, no hay que comprarse la hipótesis de entrada. Voy a tratar de no comprarme la hipótesis de entrada, pero voy a volver al punto para poder discutirlo. Lo que no quiero comprarme, porque no estoy de acuerdo, es que la imposición de un sujeto, la imposición de la individualidad, sea lo correcto, la norma, lo real. No, nada de lo que yo soy, de lo que yo piense acerca de mí mismo, constituye una realidad que pueda ser transferible al género humano, que pueda ser transferible y que tenga que exigir que todos los demás respeten. De acuerdo. Ni tampoco el dictamen de un gobierno. Totalmente ¿Sí? de acuerdo. Para mí es la sociedad. Es en el seno y en el interior de la sociedad donde se establecen los límites y las posibilidades de lo real, que varían a lo largo del tiempo. No varía la realidad, ¿ya? Varían los límites, varían las interpretaciones, ¿ya? Varían las posiciones y las sensibilidades, los paradigmas, ¿ya? Eso se inscribe y se alimenta al interior de una determinada sensibilidad, ¿ya? Sí, cruzada totalmente de acuerdo. por la historia, mil cosas, ¿ya? Pero se construye ahí. Si yo le otorgo un valor de realidad, es a la convención que se establece en el marco de la comunidad de la que formamos parte, ¿ya? Entonces, si dentro de esa convención a la entidad biopsicosocial de sexo masculino que se considera mujer, se le establece para todos los efectos la característica de una mujer, para mí no hay conflicto. Para mí no hay conflicto. No, porque en el marco de la convención hay conflicto porque vos, a ver, vamos a ser lógicos con nuestros oyentes. Chicos, vamos promediando también. Si tú dices es una entidad biopsicosocial de sexo femenino, entonces cuando haces tú ese salto que acabas de dar, que dices, si en el futuro para la sociedad a una entidad biopsicosocial de sexo masculino que se crea mujer, se le confiere todos los derechos de la entidad biopsicosocial que tiene sexo femenino, sí. Vos tienes que redefinir qué es mujer. No, ¿por qué? Porque mujer ya no tiene que ver con el sexo femenino. ¿Entiendes? El sexo femenino es una de los es parte elementos... de tu definición. No puedes vos... Pero no es uno. No le puedo vos estás diciendo, es un ente... No le puedo conferir la totalidad a la parte. ¿Sí? Tú lo que haces es tratar de conferirle la totalidad a la parte. Ya, es sexo femenino. Es la parte diferenciante de hombre y mujer. Para poder ser mujer, tú tienes que tener sexo femenino. Además, tienes que percibirte a ti misma, estar dentro de la percepción de los demás. No. Social, ¿ya? Psicológicamente, socialmente. Pará. Tu definición tenía dos componentes. Ser un ser humano, ente biopsicosocial, y tener sexo femenino. Psico y social. ¿Qué? Biológico, sexo. Psicológico, identidad, ¿ya? Social. El entramado de relaciones que establecemos a lo largo de nuestra vida. O sea, una mujer tiene que tener sexo femenino, ser psicológicamente, sentirse mujer y socialmente ser percibida como mujer. Entonces, te voy a dar una noticia que no te va a gustar, es que un hombre que se percibe mujer no entra en esa definición. Entonces ya está fuera. O sea que una se te cae. ¿Sí? Pero si estás diciendo que... Bueno, creo que no vamos a llegar a un acuerdo porque te estás rehusando a usar lógica para razonar. No me estoy rehusando, le estoy confiriendo más relevancia, en este caso le estoy confiriendo más relevancia a lo psicológico y a lo social, entendiendo que lo biológico... ¿Qué es lo mismo que
que es lo mismo que ha hecho John Money al principio del programa, que lo hemos discutido y has estado muy en desacuerdo. Este es un tipo psicótico que lo que hizo fue un experimento brutal y que tú estabas utilizando políticamente porque tiene una agenda. Y que a vos te ha parecido una aberración conferirle lo psicológico y lo social. Distorsiona la realidad para ganar poder político. Vos has agarrado y has dicho que conferirle lo psicológico, el peso psicológico y el peso social, ignorando lo biológico, ha sido un error. Y ahora estás haciendo lo mismo, pero no importa. Sí, nos hemos pasado, creo, un poco, ¿no? Sí, nos hemos repasado. Yo lo dejaría acá para una segunda instancia. El debate está súper candente, sí, pero me parece que, a ver, ni el más fiel de nuestros oyentes quiere más, sí, más tiempo. Así que yo diría terminarlo y en tal caso, bueno, esto puede tener una segunda parte, porque total, este tema... O podemos, si les gusta a ustedes, lo dividimos en dos partes el debate y lo posteamos en 2 videos o algo así. Va a venir el de la realidad, Tonchi. Yo creo que ahí vamos a retomar. Dale. Hagamos eso, es un reto. Sebastián, Boris, Tonchi, nos retamos mutuamente para que nadie se siente excluido a hacer un debate sobre la realidad, sobre la verdad. Creo que ya hemos hecho algo de eso, pero viene muy al caso, creo, ¿no? Sí, me parece que este fue como el más álgido, el programa más de más fricción, ¿sí? Así que bueno, está bueno cada tanto. Y no hemos tocado ni siquiera términos de cupos y méritos. Nos quedó todo eso. Todo. Ese es un tema por sí mismo, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Anda estudiando nuevamente para el próximo programa. Bueno, muchachos, un abrazo grande, cuídense. Nos estamos viendo, cuídense. Chao.